Le doy la bienvenida al tema número 2. En este tema vamos a hablar de la evaluación de competencias profesionales. Y para hablar de este tema es muy importante que primero tengamos muy claro qué son las competencias. El tema de las competencias surge el siglo pasado, cuando hacia los años 60 el modelo de organización socioeconómica del industrialismo comienza a hacer crisis. Esta crisis tuvo muchas causas y entre ellas una fue lo que llamamos el surgimiento de la sociedad del conocimiento. Ya en los años 70 del siglo pasado, el contexto socioeconómico comenzó a ser muy cambiante, muy competitivo y comenzó a moverse dentro de una gran incertidumbre. En esta lógica, las empresas, el mundo del comercio y de los negocios comenzaron a requerir recursos humanos que sean altamente competentes, es decir, recurso humano que sepa moverse en un contexto cambiante, en un contexto de incertidumbre y en un contexto competitivo. Por lo tanto, se empezó a hablar de las competencias que debiera tener el recurso humano para moverse en este nuevo mercado de la sociedad de conocimiento. Esta exigencia económica, esta exigencia social, también se trasladó a la esfera de los centros de formación y por lo tanto surgió lo que hoy en día llamamos la formación basada en competencias, es decir, la formación de recurso humano altamente competitivo para moverse en este entorno socioeconómico cambiante. ¿Qué son las competencias? No existe una definición única sobre lo que son las competencias, pero la mayoría de los teóricos sobre el tema coinciden en que las competencias son una combinación dinámica de atributos que una persona debe poseer. Son los atributos que una persona debe poseer. Estos atributos normalmente integran conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, una competencia es la suma de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona, que un recurso humano debe poseer, debe tener. Esta es la definición más estándar que existe actualmente sobre el tema de lo que es una competencia. Cuando hablamos de conocimientos, normalmente hablamos de saberes teóricos. Cuando hablamos de habilidades, normalmente hablamos del saber hacer, hablamos de procedimientos, hablamos de destrezas. Y cuando hablamos de actitudes, normalmente hablamos del saber ser, hablamos de los comportamientos, hablamos de los valores que un trabajador, que una persona debe demostrar. Una competencia no es solo un conocimiento, no es solo una habilidad, no es solo una actitud. Una competencia, para ser competencia, es la suma de los tres componentes. Una competencia siempre debe tener conocimientos, habilidades y actitudes. Como decíamos antes, existen muchas escuelas, muchos enfoques, muchas teorías de lo que es una competencia. Conocemos al menos 4 enfoques sobre el tema de las competencias. Existe un enfoque que se llama funcionalista, donde se entiende que las competencias refieren a las funciones laborales que un trabajador debe realizar. Existe un segundo enfoque llamado conductual organizacional, que nos dice que las competencias son los comportamientos idóneos que un trabajador debe tener. Hay también un enfoque constructivista que nos dice que las competencias son los desempeños que los trabajadores deben demostrar para afrontar las dificultades que se le presentan en los entornos cambiantes. Y hay también un enfoque llamado el enfoque de complejidad o complejo, que nos dice que las competencias son actuaciones integrales ante los problemas. Según la formación basada en competencias, según los centros educativos que forman a personas competentes,
Las competencias también deben ser los resultados de los aprendizajes de un programa educativo y que los estudiantes son capaces de demostrar al final del mismo. Lo importante que debemos recordar cuando hablamos de las competencias es que son atributos que las personas deben tener y que son la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. Vamos a ver cómo se estructuran las competencias. Usted tiene en pantalla un ejemplo de una competencia cualquiera. El estudiante elabora algoritmos como un recurso de apoyo para resolver problemas del ámbito académico y cotidiano. Ese es un ejemplo de una competencia que se puede dar, por ejemplo, en la carrera de ingeniería, en la carrera de matemáticas o en alguna parecida. Nótese que hemos tachado las palabras el estudiante. ¿Por qué las hemos tachado? Porque siempre que hablamos de una competencia, hablamos del atributo que debe tener una persona. Y cuando hablamos de formación basada en competencias, hablamos de un atributo que debe tener un estudiante. Por lo tanto, siempre que escribimos la competencia, se sobreentiende que estamos hablando de un trabajador, o en el caso de un centro de formación, se sobreentiende que hablamos de un estudiante. Por lo tanto, no hace falta poner la palabra el trabajador elabora o el estudiante elabora, sino que simplemente se comienza directamente por el verbo. Tenemos ahí una competencia. La mayoría de los teóricos coinciden en que las competencias tienen tres partes. Una primera parte que sería el verbo, ahí está la palabra elabora. Una segunda parte que sería el objeto de la competencia. ¿Qué elabora? Elabora algoritmos. Y una tercera parte que sería la condición o el contexto. Elabora algoritmos como un recurso de apoyo, etcétera, etcétera. Nótese que la competencia que está arriba en color lila es la misma que aparece abajo, pero desagregada en tres partes. Para muchos teóricos de las competencias, toda competencia debiera estructurarse en estas tres partes. No olvidemos que una competencia refiere a lo que sabe hacer bien una persona, y ese es el motivo por el cual una competencia siempre se inicia con un verbo. La competencia nos refiere a lo que la persona hace y a lo que hace bien. Por eso es indispensable que toda competencia inicie su redacción con un verbo. No debe olvidar, ya hemos hablado de esto, que toda competencia es la integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Pero, dado que una competencia siempre se redacta empezando o comenzando con un verbo, ese verbo es muy posible que privilegie una de las tres dimensiones. Puede privilegiar conocimientos, puede privilegiar habilidades o puede privilegiar actitudes. El hecho de que un verbo privilegie una de las tres no quiere decir que esa competencia tenga solo una de esas tres. La competencia siempre tiene las tres dimensiones. Veamos en este ejemplo. En este ejemplo el verbo es elabora. El hecho de que elabora nos está refiriendo a una habilidad. Ahí tenemos las habilidades propias de esta competencia. Pero no porque el verbo sea elabora, no quiere decir que esta competencia no tenga conocimientos y no tenga actitudes. Una competencia siempre tiene las tres dimensiones, aunque evidentemente el verbo ha de privilegiar una de las tres. Repetimos, en este ejemplo el verbo elabora está privilegiando una habilidad, pero esta competencia tiene las tres dimensiones, no tiene solamente habilidades, si no, no fuese una competencia. Hemos dicho entonces que una competencia normalmente se estructura en tres partes, un verbo, un objeto, una condición. Otros teóricos nos dicen que sí, una competencia se estructura en tres partes,
pero le ponen otros contenidos. Un verbo, en este caso se cambia la segunda parte por conocimientos y la tercera parte por contextos. Y ahí tiene usted un ejemplo. Otros teóricos nos dicen que no son 3 partes las que componen una competencia, sino que son 4. Un verbo, un contenido conceptual, una finalidad contextual y una condición de referencia. Tiene usted ahí un ejemplo. Y finalmente otros teóricos nos dicen que no son ni 3 ni 4 partes, sino que también una competencia puede estructurarse en 5 partes. Ahí tienen ustedes cada una de las 5 partes con un ejemplo. Lo importante no es que una competencia se estructure en 3, 4 o 5 partes. Lo importante es que la competencia siempre debe comenzar con un verbo. En el primer caso, el verbo es valora y nos damos cuenta que es una actitud. La valoración es una actitud. En el segundo ejemplo, el verbo es comprende y nos damos cuenta que ese verbo está privilegiando un conocimiento. Comprender refiere a un conocimiento. En el tercer caso, el verbo es realiza y nos damos cuenta que el verbo está privilegiando una habilidad. Y en el último caso, el verbo es emplea y nos damos cuenta que el verbo está privilegiando también una habilidad. Entonces, para concluir, usted puede estructurar una competencia en 3, en 4 o en 5 partes. Lo importante es que siempre comience con un verbo y usted debe recordar que ese verbo ha de privilegiar una de las 3 dimensiones, un conocimiento, una habilidad o una actitud. Pero eso no quiere decir que esa competencia deje de tener las otras dimensiones. Una competencia, para ser competencia, siempre debe tener las 3 dimensiones. Por favor, no deje de ver el siguiente video donde vamos a complementar un poco más de información sobre el tema de las competencias. Muchas gracias.